tus pies, Jesús. Que seas tú, Señor, dándonos esa respuesta que tanto esperamos, Dios. Respondiendo, Señor, a cada pregunta que tengamos, papá, y sobre todo, Señor, a saber qué quieres de cada uno de nosotros, Señor. Oramos por nuestro corazón, Señor, por nuestra mente, por nuestro cuerpo, Señor, por nuestro espíritu, Dios, y que sea conectado con el tuyo, papá. Te damos toda la gloria, toda la honra, Señor. Amén. Amén. Amén y amén. Siéntese, por favor. Venimos trabajando en una nueva versión y estamos mirando un creyente según Dios. Pero hemos examinado nuestra vida. Nosotros en nuestro caminar diario muchas veces se nos vuelve rutina. Muchas veces nos dejamos absorber por el día a día. En esa rutina no nos deja mirar a ningún lado. En un día normal, nosotros nos levantamos, nos alistamos, salimos, trabajamos y estamos todo el día pensando en nuestro trabajo. Salimos del trabajo, llegamos a la casa con la convicción del cansancio. Nos acostamos pensando en levantarnos y no nos damos cuenta y así se nos pasa la semana. En esa rutina, y esa es nuestra vida diaria. Y muchas veces en la semana se nos vuelve una semana sin esperanza y sin sentido, solo en un trajín rutinario. Muchas veces hasta manifestamos que estamos tan ocupados que no tenemos tiempo para dedicarle al Señor. Es más, el Señor entiende que vivimos ocupados. Pero también podemos ser de los que caminamos diferente y empezamos con las ansias de conocer a Cristo, de cambiar nuestra vida, andando con la visión clara de servir a Dios y al prójimo, a pesar de las circunstancias temporales, que con el poder de Dios, porque ese poder ya está en nosotros, la gracia del Señor ya está en nosotros. Tú y yo ya somos llenos de esa gracia. En una vocación acorde al llamado que el Señor hizo. Y en cualquiera de las dos circunstancias somos los que levantamos la mano para decir, somos cristianos, con Cristo o sin Cristo. Y muchas veces esa es nuestra fotografía de un diario vivir. Y entonces podríamos ir a la palabra, a primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Y mire lo que dice la palabra: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Wow. ¿Qué nos está diciendo la palabra? Que debemos preparar nuestra mente sabiendo que los pensamientos van a determinar nuestras acciones. Esa actividad en la mente forma nuestro comportamiento y marca la manera en que vivimos. Y entonces podríamos ir a Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
una acción diaria. Un compromiso diario de ir renovando nuestra mente con la palabra de Dios. Eso es ceñir los lomos del entendimiento. Un compromiso diario. Y entonces podemos seguir ahí en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Y mire lo que dice la palabra: sed sobrios. Y lo que nos está diciendo es: oiga, sean juiciosos, no pierdan el dominio propio, piensen con cordura. Y eso no es otra cosa sino tener equilibrio y balance, no exagerando las cosas buenas que nos pasan, pero tampoco dramatizando las que no son positivas. El tener dominio propio es esa capacidad que nos permite dominar nuestros pensamientos y emociones. Y por emociones o situaciones externas, porque muchas veces ellas son las que dominan el caminar. Somos emocionales espiritualmente. Esa espiritualidad emocional, y pasa la emoción y que queda el mismo vacío, el mismo sentimiento. Pues Pablo, Pedro y todos nos exhortan para que seamos diferentes, para que nuestro diario vivir sea diferente. No puedes seguir igual, debes marcar la diferencia. Es más, Pablo nos habla de ser perseverantes y firmes en la palabra de Dios. Los entusiasmos repentinos nos confunden. Es necesario tener una habilidad espiritual que es la base para que tu fe sea verdadera. Y entonces seguimos ahí, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14. ¿Y a qué nos exhorta Pedro? A ser como hijos obedientes. Y entonces ya habla de que nosotros aceptamos a Cristo, y eso da el privilegio de ser hijos de Dios. Y qué rico, todos queremos ser hijos de Dios. Pero también tomamos la gran responsabilidad: ser obedientes. Ambas van de la mano. Y es obedientes a su palabra. Es que la palabra nos dice que en la obediencia vamos a encontrar libertad, progreso, protección contra los peligros y muchas otras bendiciones temporales y espirituales. Cuando digo temporales, no es porque sean cortas, es porque son aquí en la tierra. Es mientras que tú caminas en la tierra, eres bendecido. Después nos iremos con Él y ya sería una situación diferente. Por eso debemos aprender que estamos aquí de paso, que somos visitantes en esta tierra. Y muchos, como hijos obedientes, quieren amasar, tener, hacer, y en un segundo no sabemos. Y cada que nos descuidamos, el Señor nos lo recuerda. Y entonces es ahí donde tenemos que tener en cuenta lo que Jesús nos dice frente a la obediencia. El que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará y haremos nuestra morada en él.
¿Y sabes por qué? Porque la obediencia trae comunión. Una común unión que debemos tener diariamente. La palabra de Dios es el alimento diario, pero muchos lo tienen como un alimento especial para ocasiones privilegiadas. El privilegio es que tú ya tienes la palabra. Cuando Pedro escribió esta carta, no la tenía completa, pero ahora tú la tienes completa. ¿Cuál es la excusa? Miren, la obediencia trae comunión, pero también esa se da con esa relación diaria que se debe avivar, porque tú ya tienes el Espíritu Santo. Ese fuego que hay en ti debe avivarse diariamente. Y entonces llegaríamos ahí al otro pedacito de la primera de Pedro 1:14. No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en nuestra ignorancia. Wow. Tenemos que ser realistas. Hablamos de recibir una nueva naturaleza en Cristo, pero aún se manifiestan residuos de la vieja naturaleza. Esa vieja naturaleza merodeando y poniendo obstáculos a una vida centrada en Cristo. Por eso nos justificamos. Somos cristianos, nuevas criaturas. Lo que pasa es que tú no has visto el cambio. Es que tú me estás viendo con los mismos ojos. Y no nos damos cuenta que los están viendo con los ojos de tu testimonio. Es tu testimonio el que está hablando por ti. No son tus palabras, son los hechos, son las acciones. Y eso debería darnos un margen para saber cómo debemos caminar diariamente. Renovaos. Y si no, miremos Efesios 4:22-24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre que es creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Diariamente poniéndonos el nuevo vestido desde la palabra de Dios. Es desde Dios, no es desde nosotros. Es agradar a Dios, no que Él nos agrade a nosotros. Y entonces ya estaríamos en primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Pedro nos exhorta a que tú y yo seamos diferentes. No podemos ser los mismos. ¿Qué dice Pablo al respecto? Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El modelo es Cristo para ti. Tú no eres modelo. Tú eres testimonio, que es diferente. Nosotros debemos modelarnos en Cristo. Nosotros debemos seguir las pisadas de Cristo, caminar hacia la unidad y madurez que viene del compromiso de seguirle de lleno. Él es nuestra medida a la cual debemos llegar. Y esto no lo hacemos en nuestra fuerza. Nosotros no lo hemos logrado. Si no nos ponemos y disponemos el corazón para el Espíritu Santo, mucho va a ser el esfuerzo. Es que yo me levanto y no me alcanza el tiempo.
Es que yo me levanto y ya se me hace tarde. Es que yo salgo corriendo, pero mi Dios es tan buena gente que Él me entiende. Es que el problema no es de Dios, el problema es nuestro. Es nuestro compromiso, es nuestra decisión, es nuestra vida. El hecho de que Él no diga nada no quiere decir que esté de acuerdo. Pero muchas veces en nuestro caminar diario nosotros lo chuleamos. Dios sabe. Él sabe, Él me conoce. Él sabe que es mi corazón, Él sabe que es mi mente y vamos chuleando. Somos tan ligeros en el Señor. Miren, la cruz de Cristo hizo todo. Cristo dijo que dejaba todo en la cruz por ti y por mí. Es más, la palabra dice que pagó un precio por nosotros. Y nosotros no nos sacrificamos por nosotros mismos. No creas que Cristo necesite a tu sacrificio. No, Él no lo necesita, Él ya cumplió. El Padre ya hizo lo que tenía que hacer. El Hijo ya hizo lo que tenía que hacer. La decisión es tuya para que el Espíritu Santo tenga que hacer. Esa es la diferencia. A veces somos tan cómodos en nuestro caminar diario. Es que es a través de la sangre de Cristo que nos limpia, nos purifica de todo pecado. Es que el Padre nos ve a través de Cristo. No, yo tengo una relación diaria con el Padre. Es mi relación diaria. Pero si tú no pasas por Cristo, el Padre no te puede ver. Pero diariamente nos presentamos tal como somos. Mi Dios me conoce, mi Dios sabe, mi Dios. Es tu Dios, pero ese no es el Dios bíblico. Ese no es el Dios grande, maravilloso, más grande que la mente. Tú y yo viendo un Dios diferente. Porque tú y yo estamos para llevar la gloria de Dios, para reproducir la vida de Dios, la pureza de Dios, el amor de Dios en nuestras vidas, en nuestra casa y nuestra familia. Eso se llama testimonio. Y es un testimonio de acción, no de palabra. Tiene que verse Cristo en ti. Tú tienes que reflejar que Cristo vive en ti. Y entonces llegamos a Primera de Pedro capítulo 1 versículo 17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¡Wow! Tu vida y mi vida deben estar y mostrar reverencia a Dios en todo momento. Tú y yo hallarnos en la presencia de Dios, eso se llama comunión. Pero aquí nos está diciendo algo más grande. Dios no solo es nuestro Padre, sino que observa la vida de cada uno de nosotros. Él es un Padre amoroso, sí, no lo podemos negar. Pero ¿sabes qué? Sigue siendo un juez justo. Desde su justicia y no desde nuestra justicia. ¿Y cuál es nuestra justicia? ¿La excusa o la justificación? Y entonces podemos ir a Primera de Juan capítulo 2 versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Por qué razón necesitamos un abogado? Porque aún nosotros, en nuestra carnalidad, somos unos pobres condenados. Salvados, redimidos, pero nos seguimos equivocando. Por lo tanto, hay un Padre justo, amoroso pero justo, desde la justicia de la palabra. Él no es que hoy amaneció de mal genio y entonces vamos a ver cómo lo juzgamos. No.
nosotros nos tenemos que examinar conforme a la palabra, a sus principios, si le estamos agradando o no. La palabra nos dice que necesitamos un abogado porque aún nosotros, por nuestras decisiones, por nuestra voluntad, por nuestros deseos, por nuestras pasiones, por el viejo hombre, seguimos equivocándonos. Y llamémoslo equivocaciones, porque muchos se ponen bravos cuando uno dice que es que uno sigue pecando. Si yo ya soy nueva criatura, yo ya soy diferente en el Señor. Perdónenme, somos tan diferentes en el Señor que seguimos pecando en lo mismo. Muchas veces ni siquiera los pecados son diferentes. ¿Sabe qué es lo diferente? Que hoy lo hacemos con conocimiento de causa, que es más grave. Por eso, ¿qué hacemos nosotros si no tomamos una decisión, si no tenemos un compromiso? Y entonces podríamos llegar por ahí, a un acto genuino de arrepentimiento, para que podamos entender lo que dice la palabra. Gálatas capítulo 5, versículo 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Todos los días debemos crucificar la carne. Todos los días debemos ir a la cruz. Es cierto, tú y yo ya somos personas crucificadas. Lo que no sabemos es qué es lo que estamos crucificando. Porque a veces estamos patinando en la fe, en el pecado, en el testimonio, en el compromiso y en tantas cosas, como quien no tiene esperanza, cuando tú y yo tenemos esperanza en el Señor. Hasta abogado, tenemos hasta abogado. Y entonces podríamos mirar primera de Pedro capítulo 1 versículo 18-19, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Por qué sigues y seguimos viviendo siempre? ¿Por qué la gente que te rodea no ve un cambio? ¿Por qué te empeñas en vivir en esa cosa vana, en esa manera, en esa forma de vivir? Terquedad. Porque entrega no es. Y entonces podíamos estar en Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Ahí tenemos un listado para escoger a tutiplén. Y a veces miramos la lista y entonces decimos, de estas, no. De pronto, pleitos como pleitos no. Pues hace como 5 años que no me hablo con mi hermano, pero no es un pleito, eso ya quedó así. Homicidios. Yo no he matado a nadie. ¿Y acaso espiritualmente no hemos matado a muchos? ¿Acaso verbalmente no hemos acribillado a muchos? Y que hablar del rencor, de la amargura, de la envidia, de los celos, de todas esas cosas. Es que el problema no es pensar que vi, el problema es afirmar que vi. Y entonces ya estamos viendo como una murmuración
puede ser un asesinato porque le está asesinando lo que tiene la persona y es la reputación. Y no entremos a mirar más al fondo, porque gracias a Dios la palabra dice: examínese cada uno a sí mismo. Pero ¿sabe cuál es lo más triste? Que muchas veces nosotros nos ponemos de jueces del prójimo, y eso es más grave todavía. Y entonces podríamos ir a Hebreos capítulo 10, versículo 29. Piensen pues cuánto mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto, la cual nos hizo santos como si fuera algo vulgar e inmundo, y han insultado y despreciado al Espíritu Santo que nos trae la misericordia de Dios. Wow. Gracias a Dios, ninguno hemos hecho eso. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que tú y yo, como hijos de Dios, debemos reconocer que en el diario vivir sí le hemos fallado al Padre. Decimos que somos cristianos y no seguimos ni valoramos a Cristo. Con nuestras actitudes contristamos al Espíritu Santo. Somos nosotros los que debemos renovar el pacto con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y esa renovación tiene que llevarnos a un compromiso, a tener tiempo de oración, examinando nuestro corazón, como dice la palabra, escudriñando la Escritura. Tú y yo siendo fieles y renunciando a volver atrás. ¿Qué hay atrás que nos llama tanto la atención? ¿Qué hay atrás que hasta se llama pasado? Porque ya no hay nada que ver allá. Sí, es cierto. Arreglemos las cosas que nos quedaron pendientes, pero para vivir un mejor presente. Tú no te puedes quedar ahí sentado en tu pasado lamiéndote las heridas. Eres una nueva criatura en el Señor. Por lo tanto, levántate en el Señor, fortalécete en la palabra y camina hacia adelante. Eso es lo que se debe hacer. Escudriña la palabra. Empieza a caminar en fiel. Miren, en esa fidelidad conviene tener un tiempo de calidad. Sí, es cierto, somos personas tan ocupadas, pero el Señor no es el único desocupado. Imagínense cuánta gente tiene que atender. Y nosotros a veces hasta lo tratamos mal. Saca ese tiempo de calidad. Y si tienes un espacio, abre tus brazos hacia el cielo y abre tu corazón en actitud de adoración. Porque si se piensa o se siente que se va a dudar o a tener tentación, siéntate y escribe tu compromiso, ese compromiso diario. Así lo vas a tener presente en palabra y en escrito, para que en el transcurso del día presente las acciones del mismo, de ese pacto que estás haciendo en señal de reverencia y renovación. Así vas a tener un testimonio vivo y santo en tu casa, en tu lugar de estudio, en tu lugar de trabajo, en donde quiera que vayas, y vas a manifestar que un crecimiento espiritual cada día. Es la única forma de crecer. Si tú no creces, ¿cómo vas a bendecir a tu familia? Si tú no creces, ¿cómo vas a bendecir tu entorno? Todos queremos ser propicios para el cambio. Todos hablamos de cambiar nuestra sociedad y no cambiamos ni siquiera nosotros. Es por nosotros que debe empezar el cambio. Somos nosotros los que debemos empezar la tarea. Y es una tarea diaria. Tú debes ir manifestando un crecimiento espiritual cada día y una alabanza el día domingo en agradecimiento a una semana de adoración por la vivencia diaria con la vida del Espíritu Santo a la luz de la palabra.
Es así que se hacen las cosas. Juan 14, 23, 24, tendremos una relación en un estilo de vida que da como resultado que la comunión que Jesús nos dice. Todos amamos esa comunión. ¿Y qué dice? El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Qué hermoso pararnos y decir: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo moran en mí. Es hermoso es que la gente diga: wow, ahí sí está morando el Espíritu Santo. Este hombre o esta mujer no es el que yo conozco, este es diferente. Qué hermoso cuando lo ven a uno y le dicen: oye, ¿cómo has cambiado? Y es cierto, no nos importa lo que la gente diga de nosotros, pero lo que importa es lo que ellos ven y dicen del Señor. Miren, cada uno de nosotros debemos perseverar, porque si no perseveramos, también nos dijo: el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Qué tanto estamos escuchando la palabra? ¿Qué tanto la estamos poniendo en nuestro corazón? ¿Qué tanto la estamos viviendo para que tu familia sea diferente, para que tu mundo sea diferente? La obediencia diaria nos llevará a un crecimiento, como dijo Jesús allá en Juan 15:5: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Hacia dónde apuntas tú? Yo apunto a dar fruto en el Señor. Apuntemos a dar fruto en el Señor. No solo nos beneficia a nosotros, también es un beneficio para la familia. Es que a veces somos tan egoístas que porque mi familia se tiene que beneficiar. Al contrario, si tú te beneficias, tu familia se beneficia, y es un problema menos para ti. Todos andando en unidad y bendición. Pero entonces ya estamos hablando de Gálatas 5, 22, 23. Mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¡Wow! Esos son los frutos que yo tengo. Mi hijo, pero están todavía verdes porque no los ha trabajado. Sí, puede ser que tenga el fruto del amor incipiente y por allá profundo. Es que si viera bien, y fuera de eso le decimos al contorno que son ciegos, porque es que usted no ve bien. Míreme bien. Mire, pues ¿cómo decir? Si viera ese gozo. Miren, la gente no tiene la culpa de la cara que tienes. Tenemos una cara, el problema son los gestos que hacemos. Hablamos de gozo y no sabemos si le estamos dejando a la gente. ¿Cómo amaneció? Alegría. Si viera la alegría que tengo. Y sin embargo, los frutos del Espíritu Santo están muy en el fondo. Todavía no han florecido, ahí están. ¿Realmente tenemos paciencia? Muchas veces no nos soportamos ni nosotros mismos. Uy, ya llegó. Uy, mire la cara que tiene. Uy. Miren, una de las cosas que nos ha extraviado muy en el fondo de nuestro corazón es la bondad. Hoy en día la bondad está perdida. Hacemos a manifestarla. Marque la diferencia. Pero también la fe es un fruto. Hay que trabajarlo en obediencia. Todos somos mansos y tenemos una templanza única. El jueves con el suceso que tuvimos, vimos la templanza. En las empresas se perdieron los brigadistas, las señales.
Eso el primero que abrió la puerta llamó a los otros desde la calle. Y el último salió y después dijo, ay, la puerta quedó abierta, ojalá que nadie se haya entrado. Y eso que tenemos la formación. Y que habíamos hecho simulacros. Una cosa es el simulacro cuando estamos jugando y otra cosa es vivirlo en directo y de verdad. Y en un segundo se nos pasó todo. Y después, ¿qué tal? Ha ido la gente realmente el fruto del Espíritu Santo. Primero las mujeres y los niños, después de mí, porque fueron los primeros en salir. Miren, empecemos a cambiar. Si tú cambias, van a cambiar tus relaciones con todos los que te rodean. Empecemos a cambiar y a vivir en comunión, y así seremos de bendición. Aunque cada uno de nosotros seamos de bendición, el mundo va a tener menos problemas con nosotros y nosotros vamos a tener menos problemas con el mundo. Porque tú, siendo de bendición, al comienzo te van a criticar, pero después te van a buscar. Después van a querer eso que tú tienes. ¿En medio de qué? De los conflictos. Ahora, yo no te vengo a garantizar que es que no vas a tener problemas. Jesús nos dijo, en el mundo tendréis aflicción. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que nosotros lo vamos a vivir diferente. Porque el problema se agrava por tu actitud. Pero si vas a tener una actitud ya conforme a la palabra, va a ser diferente. A Cristo estaba a punto de crucifixión, dice la palabra que fue y oró. Cuando nosotros estamos en medio del terremoto, lo último que nos acordamos es de orar. Se nos mueve todo hasta la fe. Y hasta el ateo se coge. Entonces, miren, tenemos que aprender que nuestra actitud diaria depende, que nuestra vida diaria depende de nuestra actitud. Si en esa actitud tu pensamiento está lleno de la palabra de Dios, tu mente tendrá una actitud conforme a la palabra de Dios. Y ya no se nos van a volver problemas, circunstancias, porque las veremos y las enfrentaremos diferente, porque ahora tú y yo lo hacemos desde la palabra de Dios, en la bendición del Padre, el amor del Hijo, la guía y protección del Espíritu Santo. ¿Todo por qué? Porque tu compromiso es fortalecerte diariamente para un crecimiento espiritual, en el estudio de la palabra, en el cumplimiento del llamado. Tú eres diferente en este mundo que gime porque no ves redención. Y si tú transformas en una nueva versión en el Señor, pues testimonio y compromiso llevará a transformar tu familia para llegar a ser de amor, de paz, de justicia y esperanza. Hombres y mujeres diferentes en la vida diaria para transformar familias, para poder llegar a impactar la sociedad. Porque si con tu fe no has impactado ni siquiera a tu familia, no esperes que el mundo te crea. Es tiempo de renovar ese pacto hermoso en el Señor. Todos nosotros levantando la mano, no porque somos cristianos, sino porque vamos a seguir a Cristo. El día que tú te comprometas con el Señor, vas a ver más bendiciones del Señor. Si hasta hoy hemos andado en la misericordia del Señor, vamos a aprender a mirar lo que es caminar en la gracia del Señor. Y entonces llegamos a ese lema maravilloso: levántate y resplandece, porque la luz ha llegado y la gloria del Señor brilla sobre ti.
que en tu caminar diario brille la luz del Señor, porque tú has menguado para que Él crezca. Por eso ahí donde estás, órale al Señor. Ten este tiempo con Él, porque es un tiempo necesario para venir a Él a tomarnos de su mano bendita. Papito Dios, todos nosotros hablamos de tu amor, Señor, pero tú también nos hablas de tu justicia. Cierto, Señor, tú nos has aceptado tal como somos, pero también siempre nos has hablado de cambiar, de ser diferentes. Papito Dios, en nuestro quehacer diario, Señor Padre misericordioso, hemos vuelto a la rutina, Padre amado. Nos hemos dejado llevar a la velocidad, Padre misericordioso, de lo que ha querido el mundo. Pero hay momentos donde tu palabra nos has dicho que debemos frenar, examinarnos, pararnos en la fe, pararnos en las enseñanzas, pararnos en el amor y dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Padre bueno, que si nos gana el reloj, que aprendamos a manejar el reloj, que tu tiempo es diferente a nuestro tiempo, que muchas veces, Señor, estamos tan preocupados por el celular, por las redes sociales, como si por ahí nos fueras a hablar, Señor, y tú nos hablas a nuestro corazón. Que muchas veces nos preocupamos, Señor, por el wifi de nuestra casa, de nuestro trabajo, de donde estamos, y no nos preocupamos por ese wifi que tú tienes, que es la oración. Papito Dios, cada día, Señor, nos recuerdas que debemos renovar nuestro compromiso, Señor. Que somos nosotros como seres humanos que hemos fallado a ese pacto maravilloso. Que somos nosotros los que devolvemos, Señor Padre Santo, a ese compromiso y a ese llamado, Señor. Papito Dios, perdónanos, Señor. No queremos seguir siendo los mismos, Padre misericordioso, en las mismas carreras. Papito Dios, no es que tú debas estar en nuestras agendas diarias, somos nosotros los que debemos estar en tu agenda diaria. Padre amado, guíanos, Señor, por medio de tu Espíritu, a esa comunión plena, Padre misericordioso. Sabiendo, Señor, que muchas veces hablamos de soledad cuando somos 4 los que andamos. Cuando somos 4 los que estamos, Señor Padre misericordioso, porque tú, tu Hijo y tu Espíritu, Señor, nunca nos han dejado solos. Siempre han estado con nosotros. Porque nunca has abandonado nuestra casa y nuestra familia, Señor, a pesar que muchas veces no hay un ambiente propicio para ti. Padre bueno, cada día, Señor, en esa devoción diaria de calidad, Señor, porque muchas veces, Señor, sacamos el tiempo y nos metemos en oración, pero tú mismo en tu palabra, Señor, nos has dicho que no sabemos pedir porque no estamos conforme a tu voluntad. Por eso hoy te pedimos, Señor, que cada día estemos sintonizados contigo, que cada día, Padre misericordioso, vengamos a ti para agradarte y glorificarte, Señor. Y que esa imagen, Señor, que se ha perdido vuelva a ser restablecida, Señor Padre amado, en ese pacto, Señor, renovado. Gracias, Padre bueno, porque ni tú ni tu Hijo han cambiado los principios del pacto y nosotros llegando a esos principios.
Papito Dios, que en este nuevo año, Señor, que en este nuevo tiempo, Señor, que en este nuevo trasegar, Señor, que en esta vida diaria, Señor, seamos una nueva versión para ti, conforme, Señor, a tus preceptos y principios, conforme a la enseñanza de Cristo, conforme a la guía del Espíritu Santo. Gracias, Padre bueno, gracias, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén, amén y amén. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí.